Licencia. ¿Tarjeta de circulación o qué? Gruñó el joven oficial, rodeando la camioneta oxidada con una risita compartida con su compañero. El conductor, un anciano de manos marcadas por cicatrices, no respondió. Mantuvo las manos firmes en el volante, su mirada fija en el horizonte. No discutió, no protestó. Harold Briggs, de 82 años, regresaba de la ferretería, su Chevy traqueteando en cada curva. Llevaba una camisa de franela gastada, jeans y una gorra con un bordado desvaído. Fuerzas Especiales, EEU. Nadie lo notaba, y así lo prefería. Esa mañana había comprado materiales para reparar la rampa de una vecina en silla de ruedas, sin aceptar un centavo. A una milla de casa, luces rojas y azules destellaron en su retrovisor. Se detuvo con calma, esperando en silencio mientras los oficiales se acercaban, burlándose de su montón de chatarra. ¿Sin placas? ¿Sin tarjeta? ¿Qué es esto, viejo?, dijo el oficial más joven, golpeando el cofre de la camioneta. Su compañero sonrió con arrogancia, insinuando que el vehículo podría ser robado. Harold, sereno, respondió: «Es mía. Desde 1968 tiene identificación». Entregó los documentos con manos callosas. Los oficiales rieron, hojeando los papeles con desdén. «¿Retirado?» «Claro, seguro», dijo uno, sarcástico. Sacaron a Harold del vehículo. «No estarás llevando licor ilegal, ¿verdad?», bromeó el otro, mientras revisaban la camioneta. Cada abolladura en el metal contaba historias que ellos no podían imaginar. Misiones en Afganistán, Colombia, lugares borrados de los registros oficiales. Harold no explicó nada. Sus movimientos eran precisos, fruto de décadas de disciplina. Los oficiales, ajenos a su pasado, continuaron su burla, ignorando las cicatrices de un hombre que había visto más de lo que ellos jamás sabrían. «¿Qué llevas atrás?», preguntó el oficial más alto, señalando la madera y herramientas en la caja de la camioneta. «Materiales para una rampa de silla de ruedas». «Para la señora Clancy, calle abajo», respondió Harold, su voz tranquila pero firme. Los oficiales intercambiaron una mirada incrédula y rieron. «Claro, viejo, claro». Las manos de Harold, endurecidas por años de trabajo, contaban historias de hospitales de campaña construidos bajo fuego enemigo, refugios levantados en inundaciones, rampas para veteranos que no podían subir a sus porches. El sol abrasaba mientras lo obligaban a vaciar sus bolsillos, llaves, una cartera, una foto gastada, una libreta con nombres, algunos marcados con estrellas, otros tachados. «¿Qué es esto? ¿Un código?», preguntó un oficial, hojeándola. «Nombres de hombres con los que serví», dijo Harold, sin más. El oficial la arrojó de vuelta, desinteresado. «Esta camioneta no es legal, eso seguro», sentenció el oficial, atrapando la libreta que Harold guardó con reverencia, como si fuera un texto sagrado. No los corrigió. No mencionó que su Chevy tenía una designación especial como vehículo histórico, exenta de ciertas normas. Simplemente permaneció erguido, paciente, silencioso. Lo hicieron sentarse en la banqueta, bajo el sol abrasador. Los autos pasaban, algunos grabando con sus teléfonos. «No coopera», dijo un oficial. «Podría ser un riesgo», añadió el otro, reportándolo como posible conductor de un vehículo robado. Harold, impasible, miraba al horizonte. En su bolsillo llevaba una carta de retiro firmada por el jefe de Estado Mayor. En la guantera, un certificado de la Estrella de Bronce y una foto de la unidad que una vez lideró. «Es protocolo», le dijeron. Harold no respondió, su silencio más elocuente que cualquier palabra. «Seguro se cree, Rambo», murmuró un oficial, pateando una llanta de la camioneta. Un adolescente que pasaba se rió, tomándose una selfie con Harold al fondo y subtitulándola «El abuelo en problemas». Subió la foto a las redes sin pensarlo.
¿Deberíamos revisar sus medicamentos? Tal vez olvidó quién es. Bromeó el oficial más joven. El silencio de Harold fue malinterpretado como confusión, cuando en realidad era la calma de un hombre que había enfrentado interrogatorios mucho más duros que ese. Un empleado mayor de una gasolinera cercana, Mike, reconoció a Harold. Exmilitar, sabía quién era. Discretamente hizo una llamada. No vas a creer a quién tienen detenido. Mientras tanto, los oficiales seguían riendo, bebiendo café, uno sentado en el cofre de la Chevy. Harold, sentado en la banqueta, esperaba su postura tan firme como siempre. Casi una hora después, el aire cambió. Una camioneta SUV negra, con placas gubernamentales y vidrios polarizados, dobló la esquina. Los oficiales se enderezaron. Alerta. La puerta trasera se abrió, y un general de 4 estrellas, impecable en su uniforme, bajó con paso firme. ¿Cuál de ustedes detuvo a este hombre?, preguntó, su voz cortante como una navaja. El calor del mediodía ondulaba en el asfalto. Harold seguía en la banqueta, su sombra apenas aliviando el sol. Los oficiales, ahora bajo un árbol, se miraron nerviosos. Una pequeña multitud se había formado al otro lado de la calle, susurros circulando. La mayoría asumía que Harold era un anciano confundido, quizás con demencia. Nadie notaba su respiración controlada, la postura de alguien que había esperado días en la jungla por un equipo de extracción. El general no saludó. Señaló a Harold. 6 palabras, dijo el general, su mirada fija en los oficiales. Acaban de detener a mi mentor. El silencio cayó sobre la escena. Los oficiales balbucearon, intentando explicar. Solo seguíamos protocolo, tartamudeó uno. El general no respondió. Caminó hacia Harold, que seguía sentado, imperturbable. ¿Permiso para ayudarlo, sargento mayor? Harold se levantó sin ayuda, con la agilidad de un hombre mucho más joven. Permiso concedido, Arnold, respondió, su voz serena. La multitud, ahora más grande, grababa con sus teléfonos. Un cartero jubilado susurró a su esposa. Por eso siempre le dejaba estampillas extra al señor Briggs. El general se volvió hacia los oficiales. Acaban de faltarle el respeto a un hombre con 3 turnos de combate y 40 años de servicio. Esta camioneta, señaló la Chevy, es parte de la historia del ejército, y él también. La voz del general resonó en la calle. Esto pasa cuando dejamos de enseñar respeto. Los oficiales, visiblemente incómodos, cambiaban el peso de un pie a otro. Una niña susurró a su madre. ¿Es famoso? No, cariño, respondió ella. Es más que eso. Es real. Uno de los oficiales se quitó las gafas de sol. Señor, lo sentimos, dijo. Harold lo interrumpió. No se disculpen conmigo. Discúlpense con el próximo anciano antes de asumir que no es nada. El general lo saludó. Harold devolvió el gesto con precisión militar. La multitud, ahora en silencio, sentía la gravedad del momento. El general continuó. El sargento mayor Briggs lideró la operación que rescató a 23 rehenes en Colombia en 1986. Volvió al servicio a los 60, tras el 11S, para entrenar a unidades de élite en supervivencia. 3 presidentes le dieron la mano. El general señaló la camioneta. Esa Chevy llevó suministros médicos durante el huracán Andrew en 1992. Harold la condujo a través de 4 pies de agua para salvar familias. Una enfermera en la multitud añadió, el señor Briggs dona sangre cada mes desde hace 30 años. Nunca falta. Los oficiales, ahora sonrojados, miraban al suelo. Una mujer gritó, construyó la rampa para la silla de ruedas de mi esposo tras su derrame. No cobró nada. Otro vecino agregó, enseñó supervivencia a los scouts el verano pasado. El general asintió. El sargento mayor nunca dejó de servir. La historia ya se viralizaba en redes.
general de 4 estrellas, defiende a veterano detenido por error. Harold, impasible, no buscaba atención. Su rostro curtido no revelaba nada, pero sus hombros se enderezaron ligeramente, un gesto que solo los que lo conocían entendían. El oficial más joven, Brian, dio un paso adelante. «Señor, me disculpo por mi falta de respeto». No tenía idea. Harold lo miró fijamente. «Ese es el punto, hijo. Nunca sabes quién es alguien solo por su apariencia. El respeto va primero». El general entregó un expediente al oficial superior. Este es el historial no clasificado del sargento mayor Briggs. Léanlo antes de que acabe su turno. Luego señaló la camioneta. Tiene estatus de vehículo histórico, registrado en su departamento. Revisen mejor la próxima vez. Harold habló por fin, su voz calma pero firme. General, estos oficiales hacían su trabajo como lo entendían. No es solo su culpa. El general arqueó una ceja. Explicación, sargento mayor. Harold continuó. Creamos un sistema donde las insignias valen más que las personas, donde los protocolos reemplazan el juicio. Lo vi en Vietnam. El general asintió lentamente. Siempre el maestro, ¿verdad, Harold? Por primera vez, Harold esbozó una leve sonrisa. Hasta que me pongan bajo tierra, señor. Esa tarde, el departamento del sheriff emitió un comunicado. El incidente se volvió noticia nacional. Veterano legendario detenido. General defiende a su mentor. El alcalde declaró el 4 de junio como el día de Harold Briggs. Donaciones llegaron de todo el país. Pero Harold las destinó todas a construir rampas para veteranos discapacitados. La iniciativa Harold Briggs nació con una lista de espera de 300 hogares. En la esquina donde fue detenido, colocaron una placa de bronce. No todos los uniformes brillan, pero cada acto de servicio deja un legado. Harold siguió conduciendo su Chevy, reparando rampas, pero ahora la gente lo miraba con respeto, no como un anciano invisible. Semanas después, el oficial Brian visitó a Harold. «Lo siento, señor, de verdad», dijo, nervioso. Harold le sirvió café. «Aprendes de esto o alguien más paga la próxima vez». Desde entonces, Brian aseguró que cada novato en el departamento leyera el expediente de Harold antes de usar su insignia. La transformación comenzó en esa esquina. El video del incidente alcanzó 8 millones de vistas. Grupos de veteranos compartieron historias similares, y el hashtag «Conoce a quien detienes» se volvió tendencia. Harold, fiel a su naturaleza, evitó el reflector. Ese verano, construyó su rampa número 23 para un veterano de la Guerra del Golfo. Brian, en cambio, empezó a ser voluntario en el salón de la VFW. Al principio, los veteranos lo miraban con desconfianza, pero la aceptación de Harold abrió puertas. «Me di cuenta de que no sabía nada de las personas que juré proteger», admitió Brian. El sheriff implementó un programa de capacitación, reconocimiento y respeto, veteranos en nuestra comunidad. Harold, a regañadientes, dio un discurso en la primera sesión. Dijo solo 11 palabras. El servicio no termina con el uniforme, tampoco debería el respeto. 3 meses después, el general Phillips regresó, esta vez sin uniforme. Él y Harold se sentaron en el porche de la modesta casa de Harold, compartiendo whisky y viendo luciérnagas. «Le diste la vuelta, Harold», dijo Phillips. Harold negó con la cabeza. Ellos mismos le dieron la vuelta. Solo necesitaban un espejo. La Chevy seguía traqueteando por Main Street cada mañana, cargando madera, herramientas o, a veces, un ataúd cubierto con una bandera para un veterano sin familia. Ahora, las patrullas no la detenían para multarla, sino para saludarla. En la academia de policía, cada recluta leía una tarjeta con 6 palabras. Nunca sabes a quién estás deteniendo. Harold no buscaba gloria. Su vida era el servicio, no el reconocimiento.
Cada rampa que construía, cada donación de sangre, cada lección de supervivencia a los scouts era un eco de su juramento militar. La Chevy, con sus abolladuras y óxido, era más que un vehículo. Era un testamento rodante de su vida. Cada marca en su pintura contaba una misión, un sacrificio, un compañero perdido. Los oficiales que lo detuvieron nunca imaginaron que ese montón de chatarra había cruzado inundaciones para salvar vidas. Pero Harold no necesitaba que lo supieran. Su silencio no era debilidad, sino fuerza contenida, forjada en junglas, desiertos y campos de batalla. Mientras la multitud crecía aquel día, susurrando y grabando, él permaneció inmóvil, un faro de calma en un mundo que a menudo olvida honrar a los que sirven sin alardear. El general Phillips, al hablar ese día, no solo defendió a Harold, expuso una verdad incómoda. El respeto no debe ganarse con insignias o títulos, sino ofrecerse por defecto. Los oficiales, atrapados en su rutina, habían olvidado que detrás de cada rostro hay una historia. Harold, con su libreta de nombres, llevaba consigo un recordatorio de los que no volvieron. Cada estrella, cada tachadura, era un homenaje a sus hermanos de armas. Cuando el oficial hojeó esa libreta, no vio nada más que garabatos, pero para Harold era un mapa de su vida, un archivo de lealtades y pérdidas. La multitud, al escuchar al general, comenzó a entender. No era solo un anciano detenido, era un hombre que había dado todo sin pedir nada. Y aún lo hacía, rampa tras rampa, vida tras vida. La placa en la esquina de Maple y Pine se convirtió en un símbolo. Los niños la tocaban al pasar, los veteranos la saludaban, los vecinos contaban la historia. Pero para Harold no cambió nada. Seguía levantándose al amanecer, revisando su Chevy, cargando herramientas. Su rutina era su resistencia. Cuando el oficial Bryan se ofreció como voluntario en la VFW, Harold no lo recibió con fanfarria. Le dio un martillo y señaló un tejado con goteras. El trabajo habla, dijo. Bryan aprendió, no solo a reparar techos, sino a escuchar. Los veteranos, al principio recelosos, comenzaron a compartir sus historias con él. Harold, siempre en segundo plano, observaba. Sabía que el cambio real no venía de discursos o placas, sino de acciones pequeñas, consistentes, como las rampas que construía o el café que ofrecía a un oficial arrepentido. Las redes sociales amplificaron la historia, pero también la simplificaron. Los titulares la reducían a veterano humilla a policías, pero era más profunda. Era sobre el juicio, el respeto, la humanidad. Harold no humilló a nadie. Simplemente dejó que la verdad hablara. Su silencio durante la detención fue una lección que los oficiales no entendieron hasta que el general llegó. Incluso entonces Harold no buscó venganza. Pidió comprensión, no castigo. Su vida era una refutación de la arrogancia, una prueba de que el honor no se mide en medallas, sino en actos. Mientras los videos se compartían, Harold seguía trabajando. La rampa número 23, para un veterano de la Guerra del Golfo, se terminó bajo un sol abrasador. Nadie grabó eso. Nadie necesitaba hacerlo. Para Harold, el servicio no era un espectáculo, sino un deber. El día de Harold Briggs trajo ceremonias, discursos, aplausos. Harold asistió, pero no habló. Dejó que otros contaran su historia, mientras él pensaba en la próxima rampa, el próximo veterano. Las donaciones para la iniciativa Harold Briggs crecieron, pero él no tocó un centavo para sí mismo. Cada dólar fue para materiales, herramientas, manos que ayudaran. La lista de espera creció, pero Harold no se apresuró. Cada rampa era precisa, construida para durar, como todo lo que él hacía. Los vecinos empezaron a llamarlo el constructor silencioso.
Los niños le llevaban dibujos de su camioneta. Harold los guardaba todos, junto a su libreta de nombres. Cuando un periodista le pidió una entrevista, respondió: «Habla con los veteranos que usan las rampas. Ellos son la historia». Y volvió a su Chevy, rumbo a la ferretería. El general Phillips, en su visita al porche de Harold, no era solo un oficial rindiendo homenaje. Era un alumno frente a su maestro. Hablaron de luciérnagas, whisky, recuerdos que no necesitaban palabras. Phillips había aprendido a liderar en los pantanos de Fort Bragg, bajo la guía de Harold. Ahora, como general, sabía que su rango no lo definía. Su deuda con hombres como Harold, sí. «Cambiaste este pueblo», dijo Phillips. Harold negó con la cabeza. «El pueblo cambió porque quiso». Esa humildad era lo que hacía a Harold excepcional. No veía su vida como heroica, solo como necesaria. Mientras tanto, la Chevy seguía su ruta diaria. A veces llevaba un ataúd, cubierto con una bandera, para un veterano sin familia. Harold conducía en silencio, el único homenaje que necesitaba. La ciudad ahora lo entendía. El programa de capacitación del sheriff, inspirado por Harold, no solo enseñaba protocolos, enseñaba empatía. Los novatos aprendían a mirar más allá de las placas y los registros, a ver a las personas. La tarjeta laminada con las palabras «Nunca sabes a quién estás deteniendo» se convirtió en un mantra. Brian, el oficial joven, la llevaba en su cartera. Cada turno la leía. Su voluntariado en la VFW se volvió permanente. Ayudaba a veteranos con sus historias, sus trámites, sus techos. Ellos, a cambio, le enseñaron lo que Harold ya sabía. El servicio es un lazo que no se rompe. Harold, al verlo, no dijo mucho. Solo asintió, como diciendo: «Ahora entiendes». La transformación de Brian no era solo personal. Era un eco del cambio que Harold inspiraba, sin siquiera intentarlo. El respeto, como las rampas, se construía con tiempo. La Chevy, con su traqueteo, era más que un vehículo para Harold. Era una extensión de su vida. Cada tornillo, cada soldadura, los había puesto él. La construyó en 1968, después de su primer turno en Vietnam, y la mantuvo viva desde entonces. Los oficiales, que la llamaron chatarra, no sabían que había sobrevivido huracanes, guerras, décadas. Para Harold, no era solo metal, era memoria. Cuando la patrulla la saludaba ahora, no solo honraban a Harold, sino a todos los que esa camioneta representaba. Una vez, un niño le preguntó: «¿Por qué no compras una nueva?». Harold sonrió. «Esta funciona, y tiene historias que una nueva no tendría». El niño no entendió, pero asintió. Para Harold, todo lo que construía camionetas, rampas, confianza era para durar. Y cada saludo de las patrullas lo confirmaba. La iniciativa Harold Bricks creció más allá del pueblo. Veteranos de otros estados escribían, pidiendo rampas, ayuda, o solo para contar sus historias. Harold respondía a cada carta, a veces con un croquis de una rampa, otras con una nota breve: «Sigue sirviendo». Nunca firmaba como héroe, solo como Harold. Los fondos seguían llegando, pero él los administraba con la precisión de un estratega militar. Cada centavo tenía un propósito. Cuando un donante quiso nombrar un edificio en su honor, Harold se negó. «Nombra algo por los que no volvieron», dijo. Su libreta, con esos nombres tachados, era su verdadero monumento. Mientras tanto, construía. La rampa número 24 fue para una veterana de Irak, madre soltera. Harold trabajó hasta medianoche para terminarla. Nadie lo grabó. No hacía falta. El oficial Brian, ahora un rostro habitual en la VFW, empezó a cambiar el departamento desde dentro. Propuso un programa de visitas a veteranos para conocer sus historias antes de que fueran solo nombres en un expediente. El sheriff, impresionado,
lo aprobó. Brian llevó a novatos a la casa de Harold, no para disculparse, sino para escuchar. Harold no daba sermones, compartía café y hablaba de rampas, de servicio, de errores que todos cometen. El uniforme no te hace mejor, decía, te da una responsabilidad. Los novatos salían transformados, no por grandes discursos, sino por la calma de Harold. Uno escribió en su evaluación: nunca conocí a alguien tan fuerte que no necesitara demostrarlo. Brian, al leerlo, sonrió. Él también había aprendido eso, en una banqueta, bajo el sol, cuando Harold le enseñó que el respeto no espera a las medallas. La placa en la esquina de Maple y Pine no era solo un marcador, era un recordatorio. Los turistas la fotografiaban, los veteranos la tocaban, los niños preguntaban, pero para Harold era solo un pedazo de metal. Su verdadero legado estaba en las rampas, en las vidas que tocaba. Una vez, un reportero le preguntó, ¿qué siente al ser un héroe? Harold frunció el ceño. No soy un héroe, solo hago lo que hay que hacer. Luego volvió a su Chevy, cargada con madera para la rampa número 25. La ciudad lo miraba diferente ahora, pero él no. Seguía siendo el mismo hombre que construía hospitales bajo fuego, que donaba sangre, que llevaba ataúdes para los olvidados. La diferencia era que ahora, cuando pasaba, los autos se detenían. No por obligación, sino por respeto. El general Phillips, en una carta al sheriff, escribió: Harold Briggs no solo sirvió, enseñó a otros a servir. Esa carta se enmarcó en la Academia de Policía, junto a la tarjeta de las 6 palabras. Los reclutas la leían, pero solo los que conocían a Harold entendían su peso. Una noche, un novato preguntó a Brian, ¿cómo es él en persona? Brian pensó antes de responder. Es como un roble, fuerte, callado, pero siempre da sombra. La metáfora se quedó. Los veteranos en la VFW empezaron a llamar a Harold El Roble. Él, al enterarse, se rió. Solo soy un carpintero, dijo. Pero cada rampa, cada gesto, era una raíz que se extendía, sosteniendo a una comunidad que había aprendido a ver a los invisibles. Y la Chevy siempre seguía rodando. La historia de Harold no terminó en titulares. Se vivía en las pequeñas cosas. El café que compartía con Brian, las rampas que construía, las cartas que respondía. Cuando un veterano de Afganistán le escribió, pidiendo ayuda para una rampa, Harold no solo envió planos, fue en persona. Condujo 300 millas en su Chevy, trabajó 2 días y dejó una rampa perfecta. No aceptó pago. Sigue adelante, le dijo al veterano. Esa frase, como su silencio, era su firma. La iniciativa Harold Briggs ahora tenía voluntarios en 5 estados. Brian, inspirado, se unió, llevando su insignia con un nuevo propósito. Los novatos que entrenaba ya no veían a los ancianos como problemas, veían historias como la de Harold. Y en cada turno recordaban, el respeto no espera a un general para manifestarse. La Chevy, con sus 57 años, seguía siendo el corazón de Harold. Una vez, un mecánico ofreció restaurarla gratis. Harold negó con la cabeza. Funciona. Eso basta. Cada abolladura era un capítulo. Vietnam, huracanes, misiones clasificadas. Los niños del pueblo empezaron a dibujarla, con banderas y rampas. Harold guardaba esos dibujos en su garaje, junto a su libreta. Una tarde, mientras cargaba madera, un oficial nuevo lo saludó desde su patrulla. Harold asintió, sin detenerse. Ese gesto, pequeño pero constante, era el cambio que había inspirado. La ciudad ya no veía solo un anciano. Veía a un hombre que había dado todo sin pedir nada. Y cuando la Chevy pasaba, los autos se apartaban, no por miedo, sino por honor. La placa en la esquina lo decía. El servicio deja un legado. Harold lo vivía. El día de Harold Briggs volvió al año siguiente, pero Harold
no asistió. Estaba construyendo una rampa para una veterana de Irak a 100 millas de distancia. Envió una nota. Celebren a los que sirven, no a mí. La ciudad lo hizo. Veteranos hablaron. Niños leyeron poemas. Brian dio un discurso. Contó cómo Harold le enseñó que una insignia no te hace juez, sino servidor. La multitud aplaudió, pero el verdadero homenaje estaba en las rampas, en las vidas tocadas. La iniciativa Harold Briggs ahora llegaba a 400 hogares. Voluntarios, inspirados por Harold, viajaban para ayudar. Él, mientras tanto, seguía en su Chevy, cargando herramientas, respondiendo cartas, viviendo su juramento. Cuando un reportero le preguntó por qué no descansaba, Harold dijo: «Descansaré cuando el trabajo esté hecho». Y siguió adelante, como siempre. El general Phillips murió un año después. En su funeral Harold no habló, pero llevó la Chevy, cargada con una bandera. Condujo el ataúd al cementerio, solo, como lo hacía por los veteranos, sin familia. Los oficiales presentes lo saludaron, no por protocolo, sino por respeto. Brian, ahora ascendido, estaba allí. «Usted cambió mi vida», le dijo. Harold se encogió de hombros. «Tú cambiaste la tuya». Esa noche, en su porche, Harold abrió su libreta y añadió un nombre: Arnold Phillips. No lo tachó. Las luciérnagas parpadeaban, como aquella noche con el general. La Chevy, estacionada, brillaba bajo la luna. Harold no buscaba gloria, pero la ciudad, el país, lo sabía. Su legado no era solo rampas o historias. Era la prueba de que el servicio, silencioso pero constante, transforma. Y él seguía sirviendo. Hoy, la Chevy aún recorre Main Street. Harold, a sus 84 años, sigue construyendo rampas, donando sangre, llevando ataúdes para los olvidados. La placa en Maple y Pine es un hito, pero su verdadero monumento son las vidas que tocó. La iniciativa Harold Briggs crece, pero él no se detiene. Cada rampa es un juramento renovado. Brian, ahora capitán, entrena a novatos con la tarjeta de las 6 palabras. Los veteranos de la VFW lo llaman el Roble, pero él sigue siendo Harold, el carpintero. Cuando pasa en su Chevy, las patrullas saludan, los niños dibujan, los vecinos sonríen. El respeto que inspiró no se oxida. Y como dijo una vez, el servicio no termina con el uniforme. Harold Briggs, con su camioneta traqueteante, lo demuestra cada día. Nunca sabes a quién estás deteniendo.